Otro de los elementos fundamentales, porque os va a ayudar muchísimo a la hora de caracterizar a vuestros personajes, es que tenéis que decidir en qué época sucede vuestra historia, porque no es lo mismo que estemos hablando de una mujer, por ejemplo, que vivió en el Antiguo Egipto, que una mujer del siglo XX o del siglo XXI. A mí para esta historia me gusta que la historia vaya a suceder en los años 80 del siglo XX, en una época en la que todavía no había móviles, apenas había ordenadores ni internet, y me apetece que sea una época más analógica. Esta decisión también es importante. A lo mejor todavía no lo tenéis claro, pero cuanto antes la toméis para caracterizar a los personajes mejor, porque os va a ayudar muchísimo. Es posible también que tengáis que documentaros para escribir, ¿no?, sobre un personaje de una época que sea muy diferente a la vuestra. Si queréis escribir sobre un personaje de la época victoriana o, como os digo, del Antiguo Egipto, es muy importante que os documentéis, que veáis fotografías de cómo vestían, es muy importante, y luego toda esa serie de detalles podéis hacer en vuestro cuaderno de ruta si os apetece, o si os funciona mejor en personajes, pues toda una lista de ropa, de costumbres. Por ejemplo, en mi novela El cielo en un infierno cabe, no es una novela histórica porque no aparecen personajes históricos, pero sí es una novela ambientada en el siglo de oro español, en el siglo XVII. Y yo estuve 6 meses en la Biblioteca Nacional de Madrid documentándome sobre las costumbres de la época, sobre cómo vestían, y todo eso lo que hace es que a la hora de crear el personaje vayáis viéndolo. Todo eso es como si le fuerais echando agua a la semilla, a los tallos. Todo eso va a hacer que vuestra historia vaya creciendo y vaya haciéndose más grande. Luego, lo primero, decidir la época. Y si es una época diferente, o incluso a lo mejor también si es un personaje de nuestra época, pero a lo mejor le habéis dado una profesión que vosotros pues no conocéis bien. Si se trata en este caso de un detective, yo tendría que investigar cómo funciona un detective privado, qué es lo que puede hacer, qué no puede hacer. Un detective privado, si lo he situado en Madrid, puede llevar pistola o no puede llevar pistola, y luego puede ser un detective que se salte las normas, pero a priori vamos a saber cuáles son las normas para después poder saltárnosla, y ya en el caso de que no pueda llevar pistola y la lleva, también eso nos define algo del carácter del personaje. Luego, importante, la época. A la hora de caracterizar personajes, vais a encontrar en diferentes libros de teoría literaria muchas clasificaciones que os pueden ayudar. A mí hay una que me gusta mucho y que está también relacionado con el viaje del héroe, que es la que hace Foster, que es un escritor inglés, en un libro fantástico que os recomiendo también, que se llama Aspectos de la novela. Foster hace la descripción en personajes planos. Los personajes planos son estereotipos, son personajes que se construyen en torno a una idea o a una cualidad. Lo fundamental es que son personajes que no evolucionan. Lo que hemos visto de nuestro héroe en la lección anterior no sería un personaje plano. Los personajes planos, por ejemplo, sería el personaje que hemos visto del villano. Es un personaje que solamente vamos a utilizarlo en esa determinada faceta suya. Lo hacemos en torno a una idea. En esta idea, si es el villano, podemos hacerlo en torno a la codicia o en torno a la idea del mal, que también es una idea absolutamente fascinante y uno de los grandes temas de la literatura, el tema del mal. Y lo importante es que no va a haber cambios dentro del personaje. El personaje a lo largo de toda la novela no va a evolucionar. Por ejemplo, tenemos el personaje a lo mejor del gracioso, o un padre, una madre. Importante también en los personajes planos, y haciendo referencia a lo que hablábamos antes del nombre. Darle nombre al personaje solo si es necesario. Si es un personaje plano, por ejemplo, y que en toda la novela solo hace la figura del padre, por ejemplo, o de la madre, quizá simplemente podéis nombrarlo así. Padre, madre. Quiero decir que es importante el tema del nombre, y es importante saber qué función tiene el personaje dentro de la historia. Al lado de los personajes planos, como podéis imaginar, tenemos los personajes redondos, y aquí sí que tenemos a nuestro héroe. La mayoría de los protagonistas de las novelas son personajes redondos porque describen, como hemos visto, ese viaje del héroe. Lo importante de los personajes redondos es que son personajes que evolucionan y describen lo que se llama
es el arco del personaje. Hay una evolución, no solamente porque es el personaje empiece, como por ejemplo nuestro detective, en Madrid y termine a lo mejor la novela en Lisboa, sino que el arco importante dentro de esta clasificación es lo que va a suceder dentro del personaje. El personaje va a empezar en un punto, por ejemplo, sintiéndose esa sensación de culpa, y va a terminar en otro. No tiene por qué ser positivo, puede ser que se hunda todavía más en la culpa y haciendo el dramón de los dramones le ponemos que se suicida. Por lo tanto, podemos decir que aquí ha habido un empeoramiento y una destrucción o autodestrucción del personaje que le ha llevado a tener una evolución. Todos en nuestra vida, si pensáis, todos somos personajes redondos. En un momento dado podemos hacer una función o un papel, pero en la mayoría de las historias, como en nuestra vida, nosotros evolucionamos. Tenemos a nuestro héroe que va a vivir todo este arco en el que es muy interesante también el tema de las contradicciones, como os decía yo creo en otra lección. Cuanto más contradictorio sea el personaje, cuanto más elementos que haya opuestos dentro del personaje, más rico será, porque eso crea conflicto, es un conflicto dramático y porque todos realmente nos enfrentamos con eso día a día. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que el lector sienta empatía con su personaje. ¿Por qué? Porque le hace humano. Y cuanto más humano, más creíble va a ser el personaje. Más se va a olvidar de que es una ficción y va a sentirlo vivo, como os decía al principio, y más identificado con él. Así que vamos a crear buenos personajes redondos con sus buenas contradicciones y sus conflictos y vamos a hacer que describan todo ese arco. Otra herramienta que os puede servir para construir un personaje es lo que se llama el actante. El actante es lo que impulsa al personaje, qué es lo que le mueve al personaje. Por ejemplo, en la historia de La Casa de los Amores Imposibles, de la que se ha hablado, las mujeres laguna, lo que las impulsa, ¿os acordáis que os comentaba que cometían hibris? Es el odio y la venganza. Muchas veces está muy relacionado también con el tema. Eso es lo que impulsa al personaje. Es el impulso último del personaje, lo que le pone en movimiento. Por ejemplo, en el personaje de Laura, de nuestra historia de detectives, puede ser, como hemos visto antes, la ambición. Es muy interesante que penséis qué impulsa a vuestro personaje, cuál es su objetivo y qué es lo que le ocurre si no lo consigue. Porque si le ocurre al personaje, si no consigue de alguna manera su propósito, ¿no? O el objetivo o hacia donde vaya la acción, si lo que le ocurre a lo mejor es que se queda sin cenar, es decir, algo que no tiene una importancia o no tiene una fuerza dramática, no va a funcionar el conflicto. Luego, tiene que ser algo que sea muy importante dentro de la vida personal del personaje, es decir, dentro de todo ese arco, lo que le va a ocurrir en el caso de que no consiga el objetivo. Luego, este es otro de los elementos importantes que podéis tener y que os puede ayudar a construir a vuestro personaje. También es importante otra idea que se refiere a lo que el personaje necesita. Y esto es interesante, porque a veces el personaje cree que necesita una cosa, cree que necesita que le ocurra algo. Por ejemplo, quizá en el personaje de Mark, nuestro detective, además de la culpa, hemos visto que también hay una historia de amor. A lo mejor lo que él cree que necesita es vivir una historia de amor con Laura, es decir, que vaya a sanarle de alguna manera el amor o le vaya a dar una nueva ilusión por vivir. Es decir, una cosa es lo que él cree que necesita y otra cosa es la que el personaje necesita de verdad, que descubre al final de la historia. Por ejemplo, puede descubrir que lo que realmente necesita es sanar ese sentimiento de culpa, perdonarse a sí mismo, que en un principio no lo había contemplado. Luego es interesante. Muchas veces lo que el personaje cree que necesita no es lo que necesita de verdad y lo averiguaría conforme va viviendo todas las situaciones, ¿no?, que hay dentro de la historia, todos los conflictos y todas las pruebas que va pasando o simplemente cada uno de los hechos o vivencias que el personaje va a ir teniendo a lo largo de la historia.
Aquí os he dejado varias herramientas que os pueden servir para construir vuestro personaje. Como os digo, no hay una plantilla que tengáis que seguir a la hora de hacerlo. Sí es interesante que lo trabajéis, incluso si os ha poseído, que lo trabajéis también y tratéis de descubrir qué es lo que quiere vuestro personaje. Lo importante, como os digo, es que ese personaje al final esté vivo, que le dejáis vivir y que no sea una réplica vuestra, sino que sea una vida dentro de vuestra creación que va a tener sus propios movimientos. Vamos a ver en la próxima lección el conflicto. Muy importante porque el conflicto nos va a llevar directos a el corazón del personaje y el corazón de la trama, y es otra herramienta muy potente con la que podréis seguir trabajando toda la creación de vuestro personaje.